Muy pronto tendremos el gusto de estar en Canadá. Visitaremos Toronto, Montreal y Ottawa. El viaje es para aprender de ese riquísimo panorama en donde mucha gente ha trabajado por muchos años, generación tras generación, para hacer visible el español en toda esa región del norte del continente. Hoy tenemos el gusto de recibir a una de estas pioneras que han hecho una labor invaluable, incansable, con esta misión de preservar nuestra bellísima lengua. Le damos la bienvenida hoy a Hablemos Escritoras a Lady Rojas Benavente. Ella es nacida en Perú, pero tiene ya muchos años viviendo en Canadá. Es escritora, crítica literaria, docente, investigadora y muy reconocida por su trabajo en literatura feminista hispanoamericana, estudios de género, inmigración y derechos humanos. Tendremos el gusto de abrazarla muy pronto cuando estemos en Canadá con ella, pero hoy adelantamos esta bellísima entrevista. Yo soy Adriana Pacheco y como siempre esto es Hablemos Escritoras, un espacio que se ha convertido poco a poco en un repositorio de voz en el más grande del mundo de escritoras, críticas, traductoras, editoras y las editoriales que las publican. No se pierdan cada semana nuestros episodios y también búsquennos en esta página maravillosa www.hablemosescritoras.org, en donde encontrarán una enciclopedia amplísima y más de 4,500 recomendaciones de libros. Comenzamos y le damos la bienvenida a Ladys Rojas Benavente y quedamos con un gran agradecimiento para Ángel Mota y Antolina Ortiz por haber hecho posible esta presentación. No saben qué emocionados estamos ya en Hablemos Escritoras que este año nos toca ir a Canadá. Me moría de ganas de llegar a este lugar en donde tienen tanta producción y hay tantos pioneros y hay tanta gente que ha trabajado tan duro porque a pesar de estar tan lejos, han hecho presente la literatura. Y uno de estos casos es una gran promotora, una gran investigadora, crítica literaria, docente, Lady Rojas Benavente. Muchísimas gracias, Lady, por sumarte hoy a Hablemos Escritoras y por ser una de nuestras anfitrionas allá. Claro que sí, Adriana Pacheco. Mi agradecimiento es muy fuerte porque pienso que ustedes han instaurado en realidad uno de los proyectos más interesantes. La lengua española ahora constituye la segunda después del chino en el mundo y por supuesto que Estados Unidos también es uno de los bastiones más grandes, como toda América Latina, parte de Europa, ¿no?, con España a la cabeza, y los países que fueron colonizados por los españoles, ¿no? Claro, increíble. Y la verdad es que está en todo el continente, a todo lo largo del continente esta producción, pero muchos escritores, muchas escritoras se mueven en la diáspora y también tenemos que hablar de ellos, importantísimo. Quiero agradecer enormemente a Ángel Mota y a Antolina Ortiz que los dos nos hayan abierto la puerta contigo. Cuéntanos de dónde eres. Sé que eres de este hermosísimo país que es Perú, pero cuéntanos un poco más sobre tu Perú y cuándo llegaste a Canadá. Claro que sí. Te voy a leer un pequeño poemita. Se llama Otredad y que combina en realidad la respuesta a tus dos preguntas. Se llama Chola, mueve la cintura. Ahora en Quebec, en medio de tantos pisos con muchas camas, ya no soy yo quien retosa la cadera para aquí ni la cadera para allá. En vez de pañuelo de marinera, enarbolo plumero sacapolvo. En lugar de un cajón de vals limeño, empujo el carrito de sábanas y jabones. Los turistas se desnudan. Come in. Princesita de Machu Picchu. Más bien chola de chachapoyas, sin macho y sin mucho pichu. ¿No habrá para mí en este norte otros guainos que me agiten al son de Cholita? Mueve la cintura. Bueno, con este poema justamente trato de abarcar todas las identidades y las pluralidades que ahora hacen parte de mi ser, ¿no? Porque en el momento de la inmigración tenía mucha ilusión con mi esposo de que yo iba a encontrar un trabajo dentro del medio canadiense, pero coincidió con la llegada de los inmigrantes chilenos, ¿no? Yo vine en realidad en octubre de 1975 por la segunda vez y pensábamos que nos íbamos a quedar solamente 3 años, pero
justamente la dificultad en los países de América Latina, la violencia política, hizo que nos fuéramos como alargando, ¿no? Entonces, este poema en realidad muestra la dificultad al principio de encontrar un puesto a nivel educativo. Entonces tuve que trabajar en un gran hotel muy conocido en la ciudad de Quebec, ¿no? Sin embargo, después de un año, con Mm. esta inestabilidad laboral, nos fuimos a una parte muy, muy aislada y completamente en el bosque de Quebec, que se llama Amos. Hace parte de un gran sector que se llama la Abitibi-Témiscamingue, que es muy rica en bosques, en Mm. animales y en ríos y lagos. Y ahí logré insertarme en realidad en el medio educativo para los adultos, donde trabajamos 3 años y tuvimos a nuestro primer hijo, ¿no? Entonces, son años de dura lucha y sin embargo la gente que vive en los lugares apartados se sienten muy abiertos a acogernos porque se preguntaban qué es lo que hace esta inmigrante peruana acá, ¿no? Bueno, es así como Mm, comenzó en claro. realidad la inmigración. Me gusta que usas el término cholita. Yo a Perú le tengo muchísimo cariño y a su gente en general, la comida, la manera como te trata. Y ese término cholita siempre me ha parecido como muy amoroso. Sí, bueno, tiene dos sentidos grandes, porque en el Perú, desgraciadamente, como muchos países donde de grandes civilizaciones, ¿no? Autóctonas, como en México, los aztecas, luego en toda la parte de América Central, los mayas, y en el sur, no solamente en el Perú, para el sur de Ecuador, la parte norte de Chile, ¿no? Fueron la civilización inca. Entonces, y al principio Mm. esta palabra era muy despectiva, ¿no? Chola es la india que venía de la sierra y se instalaba Sí. en el medio urbano, ¿no? Y hubo uno de los cantantes, Luis Abanto Morales, que en Mm. realidad popularizó el Mm. término y dijo yo soy cholo y acepto, ¿no? Con todas las consecuencias, Mm. porque es un gran patrimonio el que hemos recibido, ¿no? En el suelo, justamente estas grandes civilizaciones, lenguas, costumbres, música, artesanía, labores agrícolas, pensamiento completamente ecológico con relación a la naturaleza, ¿no? Entonces, para mí es muy importante porque viene de mis raíces de parte de madre, ¿no? De mis raíces quechuas, ¿no? Mi abuela en realidad fue quechua, pero como tuvo miedo de que mi madre fuera discriminada, pues no le enseñó. Sin embargo, mi mamá aprendió, por ejemplo, a rezar el Padre Nuestro en quechua, ¿no? Y conocía Mm. algunas expresiones. Y de parte de mi padre, de Amazonas, bueno, eran puros españoles, ¿no? Porque hubo una a Rojas, que llegó a esa región, y es de ahí donde Sí, viene también esta doble herencia que tengo, ¿no? claro, claro, claro que sí. Ladi, ¿tú escribías antes de llegar a Oh, Canadá? sí, yo escribía y normalmente en la universidad tuvimos una revista que se llamaba Alas. Y en esa Mm. revista nuestro departamento era filosofía y literatura. Ambas disciplinas estaban combinadas y pues uno de los propósitos que en realidad tuvo esta revista es de demostrar la expresión de estas jóvenes, ¿no? Llenas de ilusión lanzarse dentro del campo de la literatura, ¿no? Entonces, sí, tengo las revistas, ¿no? Como un tesoro de todos esos años de formación estudiantil y luego después hice también varios poemas. Desgraciadamente, yo creo que me sentía más pedagoga que artista. Entonces, en realidad, utilicé la literatura como un medio para que los propios estudiantes desarrollaran su capacidad artística, intuitiva, ¿no? Esta sensibilidad ante el mundo, ante la sociedad, ante la palabra, ¿no? Y cómo a través justamente de la toma de palabra uno hace que su voz llegue a los otros. Y luego acá en Canadá ya fue de manera mucho más elaborada porque
al mismo tiempo, a partir de los 13 años que comencé a escribir poesía, también escribía los diarios, ¿no? Entonces creo que esta práctica cotidiana de escritura, ¿no? De mis sentimientos, de lo que me pasaba, de lo que quería, pues se fueron desarrollando ya mucho más ampliamente con el proceso de la migración en Canadá, ¿no? Y justamente acá va a ser también un nuevo desafío, ¿no? El hecho de escribir tanto en inglés como en francés y hacerse conocer, porque en Canadá, contrariamente, me parece que en los Estados Unidos la población de habla hispana es mucho menor. Claro. Entonces, hay un público, pero la verdad es que yo pienso que uno de los elementos fundamentales de integración a una sociedad para compartir y participar en la vida cultural de una ciudad, otra que no sea hispana, pues uno tiene que aprender también la lengua, ¿no? Qué interesante, magnífico. Y después te vas de lleno también a hacer más crítica literaria y a revisar a ciertas escritoras. Aplaudo muchísimo esta tesis sobre Elena Ah, Garro. Qué personaje tan, por un lado, tan alabado y por otro lado tan olvidado, no satanizado, pero olvidado, ¿no? O marginalizado siempre con esta idea, con esta sombra de haber sido esposa antes de ser así. escritora, ¿no? Cuéntanos un poco cómo es que llegas a ella y cómo es que se te ocurre hacerlo como tesis, ¿no? Siendo tú peruana. Eso es, fíjate, lo que es curioso es que justamente en el periodo en el que yo regreso de Amos y regreso a instalarme a una ciudad que en ese entonces se llamaba Hall, ahora se llama Gatineau, que está como a 15 minutos de Ottawa, de la capital, retomo los estudios universitarios y entro en realidad para hacer el bac en estudios que se llaman de letras francesas e historia, porque yo quería perfeccionar el francés para poder continuar los estudios graduados, tanto la maestría como el doctorado, ¿no? Y la suerte que tuve es que una de las profesoras, Marta Martínez, que era de origen cubano, en 1978 realizó el primer Congreso Internacional de Escritoras Hispanoamericanas y abrió Wow. justamente una primera brecha en un centro universitario de la provincia de Ontario para revisar los currículos. Entonces, en este evento hubo muchísimas destacadas escritoras de varias naciones del continente americano y se empeñó ella para unir a las autores de países hermanados por nuestra lengua hispana en un programa rico y polivalente. Entonces, su ejemplo me ha servido de base, porque ella fue una pionera de avanzada. Y de hecho, cuando entro al programa de lenguas modernas en los estudios hispanos con ella, en la Universidad de Ottawa, me ofreció una beca de investigación con la que fui a la Universidad de la Sorbonne en París Ah, para en realidad copiar a la mano un documento de Flora Tristán, una gran escritora sí, francesa del siglo XIX, cuyo 19. padre fue peruano, madre Sí. francesa. El documento se llama L'Union Ouvrière y lo traduje al español a la mano, por supuesto, sin guardar copia, desgraciadamente, para mí. Y en realidad le debo a ella la osadía cuando solicité los fondos gubernamentales, tanto de Canadá como de México, para emprender los estudios doctorales en la Universidad Laval en Quebec y en el Colegio de México, en el cual me especialicé en literatura mexicana. Ahora, lo que es importante subrayar justamente de este centro, que me parece uno de los más formidables en América Latina, es el Colegio de México, Sí, de cómo no. manera paralela ofrecía lo que se llama el Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer. Sí, Tenían la revista, una verdaderamente al día, que se llamaba FEM, por sí. mujer, y el empeño de las colegas y de yo, que en ese momento me inserto dentro de este movimiento feminista para quebrar estereotipos sexistas en la crítica literaria, ¿no? Entonces, la metodología feminista de los estudios de género se esbozó al principio como un intercambio permanente de nuestras lecturas y análisis comentados. Una de las escritoras justamente que yo escogí fue Elena Garro porque ya había hecho la tesis de maestría, ¿no?
y luego presentábamos nuestras propuestas, ¿no?, de lectura, las analizábamos y las publicamos de manera conjunta. También de manera paralela, entonces, cuando me voy a Francia, aprovecho esta oportunidad y le hago una entrevista a Elena Garro, la encuentro a Elena Paz, a la hija, y Qué también bien. en ese momento se encontraba Guillermo de Hirschmüller, entonces, que era un dramaturgo, es un dramaturgo muy famoso en México. Entonces, fue en realidad una conversación a tres, y esa entrevista que lo publica primero una revista que se llama Lira, y que después lo va a publicar la revista Iberoamericana, se ha hecho muy conocida porque es una de las primeras, en realidad, de las críticas que va a ir a ella, ¿no?, y a entrevistarla, ¿no?, y hablar un poco sobre su literatura. Entonces, cuando yo empiezo la investigación del doctoral, porque yo había hecho primero sobre sus cuentos, La Semana de Colores, ¿no?, y Sí, después tomo un libro mayor que se llama Andamos huyendo Lola. Y sí, justamente en esta obra tú has mencionado algo con respecto a Octavio Paz. En esta obra, en realidad, por primera vez, uno se da cuenta de las relaciones complejas entre los personajes masculinos y los personajes mujeres. Y uno de los cuentos se llama justamente Las cabezas pensantes, ¿no? Se mm, refiere justamente a los escritores canónicos, celebrados y venerados tanto en la literatura como en la sociedad. Y te voy a leer un poema que se llama Trucos para quedarse sin puesto, donde no menciono la obra de Elena Garro, porque en realidad a cada persona crítica que llegaba a México y que se lanzaba a hablar de Elena Garro de manera abierta y positiva, pues como que nos ponían de lado, ¿no? Y mm. digo, primer truco, sé sincera, confiesa que eres esposa y madre, un marido e hijo aguardando a la vuelta de la manzana. Segundo truco, presenta tu doctorado sobre los cuentos de una gran escritora que se escapó de los dientes del marido. Tercer truco, trabaja fuera del hogar y quema 2 líneas de amor por la vida. Cuarto truco, pregunta si la beca es para las nuevas, las contratadas, las recortadas del sueldo. Quinto truco, denuncia la esclavitud, los nepotismos, los compadrazgos y los idiotismos de sus leyes. Sexto truco, organiza una conferencia feminista para todos. No pidas permiso al leguleño patriarca que no tiene quien lo escuche ni quien lo adule. Séptimo truco, lee maravillada a Sor Juana Inés de la Cruz, haz tertulias como Juana Manuela Gorriti y goza con los dones de Gioconda Belli. Bueno, Hermosísimo. Ay, Ladi, me emocionó muchísimo. Qué maravilla de trucos y qué sutileza tan fina en decir las cosas sin decirlas. Me parece maravilloso. Me encanta que cierras con Yaconda Belli, o sea, ahí estás metiendo este aspecto de la sensualidad, ¿no? Y del cuerpo, ¿no? Del México deseo. fue para mí durante el año del 86 y 87, en realidad fue una maravilla, porque lo que no sentí el apoyo de muchos de los colegas acá en las universidades, allá, mira, me abrieron las puertas de las revistas, me hicieron presentar a escritores, escritoras, tuve la oportunidad justamente de conocer a muchos escritores. Mira, si te contara, la verdad es que tendría que escribir un capítulo de mi vida, de lo que aprendí y de cómo me apoyaron en realidad a partir justamente del Colegio de México, ¿no? Elena Garro desde Francia, luego Elena Poniatowska ya en la Ciudad de México, que tuvo la Claro. gran gentileza cuando vino en 1995 en Montreal, y yo ya me encontraba en la Universidad de Concordia, de venir a escuchar una de las ponencias que yo había escrito sobre Tinísima, ¿no? Una de sus grandes novelas, también sobre Sí. una
inmigrante, Tina Modotti. Y tú sabes que ahora justamente el Consulado de México abre una exposición a partir, creo que si no me equivoco, el 1 de junio, en su espacio Wow. México, sobre Tina Modotti, ¿no? ¿En dónde? ¿En cuál El consulado? Consulado de México, ¿Pero en en Toronto? Montreal, En no, en Montreal. Montreal. En Montreal, Montreal, sí, qué sí. Acabo maravilla. de recibir Wow. justamente y estoy muy emocionada, por eso te lo digo, porque es algo como tan fresco, ¿no? Y yo justamente Sí. estudié la novela, ¿no? Porque tú sabes Ujú. que, aparte de eso, Elena Poniatowska ha sido una de las que a todas las escritoras que llegaron de fuera les hizo un espacio y Sí. habla en sus novelas sobre ellas, ¿no? Entonces, por eso te digo, todo este año que yo viví dentro del dinamismo y de la plena ebullición cultural de México, me afirmó en realidad esta conciencia grande que tienen los mexicanos de lo que representan sus valores, sus personajes, su cultura, sus lenguas, ¿no? Entonces, para mí fue un año como clave y justamente a partir de este contacto directo que he guardado también con el programa interdisciplinario de Estudios de la Mujer del Colegio de México, pues que he podido continuar el trabajo, ¿no? En el 2016 me pagaron el viaje en realidad para hacer uno de los grandes homenajes para el centenario del nacimiento de Elena Garro, ¿no? Entonces yo me sentí como muy honorada, ¿no? Porque es como devolverles, ¿no? Lo que ellos me habían dado, ¿no? En el tiempo en que yo pude trabajar. Precioso. Sí, el Colegio de México es una institución que respetamos muchísimo y bueno, todo lo que están haciendo en el feminismo y en el grupo que tienen ahí las señoras desde hace tantos años, estas investigadoras tan serias. Aplaudo muchísimo esta iniciativa de Remigio Valdés. Qué Sí. maravilla con el Espacio México, que es en donde vamos a estar, ahí en Hablemos Escritoras. Ay, qué Hemos bueno. tenido el gusto, la dicha de que ellos van a ser también de nuestros anfitriones. Muy Y bien. bueno, pues qué lástima que me pierda yo ahora este evento tan hermoso que van a tener ahí. De seguro que va a circular, seguro que, porque es lo que hacen, ¿no? Ahora tienen como toda una red en las diferentes ciudades de Canadá, donde tienen sus centros. Entonces, seguro que me parece que va a estar para largo, ¿no? No tengo idea, pero le voy a preguntar justamente a Remigio, ¿no? Cuando vaya a la apertura, porque Qué gran promotor, qué maravilla oh, de sí, verdad. sí. Yo ya hice muchas presentaciones cuando estuve en realidad en plena actividad en la Universidad de México y siempre el Centro Cultural nos apoyó, ¿no? En una oportunidad hice una conferencia sobre Amado Nervo, ¿no? También era uno de sus, creo, aniversarios. Y bueno, y la literatura mexicana pues me sigue apasionando, ¿no? Y acá en Canadá tenemos a varias escritoras, tú has mencionado antes, ¿no? A una de ellas. Entonces, y hay un movimiento que se está realizando y desarrollando, ¿no? Con muchísima, me parece, oportunidad para abrir el espacio para que la gente canadiense, ¿no? Como auditores, espectadores y lectores puedan tener en cuenta justamente, ¿no? A través de Antolina Ortiz, de estos delegados, ¿no? Mexicanos que tienen acá. Tú sabes que yo, cuando viví en Hall, justamente, lo que es ahora Gatineau, Ujú. el primer centro, en realidad, de estudios superiores se formó en ese lugar. Y yo fui una de las que colaboró a que se ponga en pie lo que ahora se llama la UNAM, donde tienen una especie como de centro cultural también, ¿no? Compraron Ok. una casa y ahí he vuelto a regresar en muchas oportunidades porque las conferencias, por ejemplo, la feria del libro en un momento determinado se llevó a cabo también ahí. Entonces son muy activos y yo pienso que ese elemento de México yo siempre lo doy como ejemplo, porque los otros centros consulares, pues deberían tomar el ejemplo, ¿no? De esta Sí. fuerza que teniendo un espacio, pues sirve, ¿no? Para conferencias, para exhibiciones, para presentaciones, ¿no? De todo tipo, ¿no?
Claro, pues ahora con que nos tenemos una invitación hermosísima de Silvia Alfaro para participar precisamente en la Feria de Ottawa, me Sí, encanta. También nos hicieron el contacto con Ingrid Berlanga del Consulado de la Embajada de México claro que en sí. Ottawa. Y la verdad es que estamos, bueno, honradísimos porque nos están abriendo las puertas enormemente. Déjame hacerte una pregunta acerca de un proyecto que surge en los noventas. Se llama Crítica Canadiense Literaria sobre escritoras hispanoamericanas. Sí, Y después viene otro proyecto que es Creatividad, Equipo Peruano Internacional. sí. Cuéntanos un poco acerca del impacto que ha tenido estas dos acciones en la escena literaria y en la educación literaria de los lectores en esa Claro. zona. Bueno, voy a empezar con el primero, ¿no? Sobre CLI, en realidad yo ya lo había pensado como una especie de, siguiendo el ejemplo, en realidad, de lo que se hacía en México. Yo decía, si en México lo pueden hacer, acá, ¿por qué no emprender? Ahora, una de las dificultades mayores era que cuando yo regreso en el 89, ya había acabado la tesis, pero todavía no la había sostenido, y entonces encuentro un trabajo en London, en Ontario, en la parte inglesa, en la Facultad de Educación, ¿no? Y ahí, pues, como yo me movía a otro nivel, más bien pedagógico, porque enseñé metodologías tanto del español como del francés, entonces no podía realizar. Sin embargo, las conferencias me sirvieron como centros donde yo podía comenzar a observar cuál era el movimiento literario desde el interior. Y ahí fue que en una de las oportunidades, pues conocí a Catherine Vallejo, que era la directora del Departamento de Lenguas Modernas en la Universidad de Concordia. Y le propuse que si podríamos formar esta asociación. Yo ya había delineado, ¿no?, como una especie de principios, de ideología, de metodología, de objetivos, ¿no? Y en realidad, cuando estoy en un puesto en 1994 en la Universidad de Ottawa, lo fundamos. Yo la invito a ella y a otra colega y las tres hacemos conferencias diferentes sobre escritoras que nos interesaban, ¿no? Entonces, a partir de ahí formamos el comité justamente de dirección, ¿no? Y cuando obtuve el puesto en la Universidad de Concordia en 1996, supe que podía contar con su respaldo. Entonces ya tenía una plataforma, yo tenía un puesto y el impacto histórico en realidad desde 1994 hasta el presente, que hemos mantenido nuestra filosofía, que es integrar tanto a las escritoras conocidas como a las que recién se inician en todos los foros públicos que tenemos, ¿no? Hemos organizado encuentros nacionales e internacionales con organismos locales y del mundo en general, en realidad, de Europa, de diferentes países de América Latina que han venido a presentar sus conferencias, y fruto justamente de nuestro trabajo, pues hemos publicado varias antologías, ¿no? Con textos de poetas, críticas, cuentistas y traductoras que viven en este inmenso país de Canadá, ¿no? El año pasado organizamos el 11º Congreso, ¿no? Encuentro Nacional de las Escritoras. Y en ese momento, pues, cada una lee, ¿no?, en diferentes géneros y en diferentes lenguas, porque lo que es positivo es que hemos logrado no solamente aliar a los estudiantes, o sea, al mundo académico, a los colegas, sino también a miembros de la comunidad que son traductores, que son editores, y entonces se puede hacer tanto en español como en francés y en inglés para que tengamos una audiencia mucho más vasta, ¿no? Y Claro, claro. eso con respecto a CLE, que justamente acabamos de cumplir los 31 años, ¿no? Qué Y increíble. sobre el CEPI, que es justamente Creatividad, Equipo Peruano Internacional, te diré que varios estudiantes y profesionales de diferentes disciplinas nos lanzamos a aglutinar a jóvenes y mayores, o sea, es una asociación intergeneracional, con el propósito de constituir un grupo dinámico que abarcara médicos, antropólogos, enseñantes de ciencias sociales y artistas.
y desde el principio nos hemos apoyado en nuestros propios medios financieros para solventar justamente el alquiler de locales, el ingreso a parques donde hemos hecho exposiciones públicas, ¿no? Que nos da visibilidad hispana con una mesa de libros, ¿no? En donde acuden canadienses de todos los orígenes, ¿no? Hemos hecho talleres de lectura, de poesía, cuento, de pintura a los niños y hemos impartido también conferencias sobre las culturas precolombinas, la arqueología, la condición de los inmigrantes en Montreal. De esta manera sensibilizamos a la población local sobre nuestro bagaje cultural, nuestra lengua y nuestras artes, ¿no? Y es muy importante para nosotros que la audiencia quebequense valore también nuestro aporte a la sociedad en diferentes sectores laborales, ¿no? Claro, qué trabajo tan enorme, mayúsculo, de verdad, la de promoción y la de animar a toda esta comunidad a crecer. Increíble. Platiquemos de tu lado como escritora, que ya tengo muchísimas ganas también de ver todo lo que has trabajado para compilar estas antologías precisamente, pero también tienes 14 libros de crítica literaria, de poesía, antología y más de 100 ensayos académicos. Increíble tu trabajo, tu producción. Cuéntanos un poco acerca de todos estos aspectos. Me imagino obviamente que la poesía ha de ser esta fuga tuya, ¿no? Para llegar a este otro lenguaje que está pues cerca, pero a la vez lejos de la crítica, Bueno, ¿no? yo lo que considero algo muy importante, ¿no? Que creo que en medio de esta realidad caótica del mundo en el que nos ha tocado vivir, pues la lectura y la escritura me ha servido y sirve para que nosotros los escritores pues derribamos ciertas barreras con las palabras y con la comunicación oral y escrita, ¿no? Porque ponemos con la acción verbal coto a la violencia y sembramos como una especie de brisa de esperanza, ¿no? Y este trabajo en realidad muchas veces individual y muchas veces colectivo, pues ha abierto también las puertas para conectarme con artistas y críticos de los Estados Unidos, México, Colombia, Cuba, Perú, Argentina y Brasil en este continente y también con España, Francia e Inglaterra en Europa, ¿no? Por ejemplo, con la muerte reciente de Mario Vargas Llosa, hice una serie de intervenciones con varias instituciones, artistas y críticos, así como en los periódicos y la radio de Canadá y de Perú, ¿no? Y creo que esta idea de como expandir la idea de que la literatura sirve de alimento para el cuerpo, pero también sirve para hacer tambalear algunas de las ideas tradicionales que se tienen sobre quién es un hispano o un latino, ¿no? Y bueno, Mario Vargas Llosa ganó el premio Nobel de Literatura, ¿no? Entonces, son faros que nos sirven a nosotros para apoyarnos, para continuar nuestro trabajo, ¿no? De decir, claro, la poesía y la literatura en general nos mantiene la ilusión de vivir para estar juntos en los países en los que hemos escogido en realidad trabajar, ¿no? Increíble. Pues eso es muy bueno. Has recibido varios premios y obviamente algunos han sido, pues me imagino que para ti muy importantes. Uno de ellos, este homenaje nacional de la Asociación Canadiense de Hispanistas. Ese lo recibes recientemente en el 2023. Muchas felicidades por eso. Cuéntanos Gracias. qué tan importante ha sido para ti. No nada más el premio es el reconocimiento personal, por supuesto, pero también los premios son la oportunidad de abrir otras puertas Sí, para llegar a otros espacios, fíjate ¿no? que hubo una escritora, Nela Río, argentina, que trabajó en realidad en Fredericton, en la universidad, y logramos, porque teníamos intereses comunes, ella formó también una especie de plataforma y cada vez que celebrábamos la poesía, ¿no? En el mes de marzo, pues nos juntábamos y tratábamos también de agrupar a los poetas, las poetas que venían de todas partes del mundo, ¿no? Entonces eran recitales plurilingüísticos y ella funda un organismo que se va a hacer presente al interior de la Asociación Hispanista de Canadienses. Entonces, Mm. eso nos va a dar como, nos va a crear una plataforma esencial. Entonces, en cada año que se hace el congreso, este año va a ser en Calgary,
y justamente ahora la que es la presidenta del registro creativo es la doctora Sophie Lavoie, que es también mi traductora y una gran amiga, y Nelly Río en vida le pasa la dirección a Sophie, y justamente Sophie ha retomado este trabajo, ¿no? Y lo que es importante es que tenemos una página en línea, ¿no? Y todo el mundo puede colaborar con textos, con pinturas, ¿no? Se hace una exhibición anual a los artistas que se desplazan o los críticos, los poetas pueden leer sus propios textos, ¿no? Y se escoge un personaje o un pueblo, ¿no? Por ejemplo, este año va a ser el pueblo que sufre tanto, el pueblo de Gaza, y se realiza justamente un acto colectivo, ¿no? Y también por internet. Entonces, doblemente se queda también, es como un museo de exhibición, ¿no? Que cada año se hace conocer justamente a los pobladores, ¿no? Y a los estudiantes, a la gente de las universidades o de los lugares donde pasa el Congreso Nacional de Hispanista, ¿no? Como que subraya nuestra presencia, ¿no? Y estos contactos también internacionales, porque hay gente de todas partes del mundo, en realidad, que pueden ser miembros del registro creativo, ¿no? Entonces, me parece que uniendo así como fuerzas, ¿no? Entre las asociaciones que nos abocamos al desarrollo y a la difusión de nuestra cultura, de nuestra lengua, ¿no? Pues se vuelve mucho más grande y más impactante también lo que se puede realizar, ¿no? En el Claro. espacio público, sí. Increíble, increíble. Muchísimas felicidades. Vamos a aprender muchísimo en este viaje, de verdad. Bueno, pues platícanos ahora de ti como maestra. ¿Cómo sientes ahora que se llega a los alumnos con esta literatura hispanoamericana hasta Canadá? ¿Y cuál es el interés de ellos? ¿Qué es lo que para ti se te hace que es lo importante ahorita remarcar en las clases para que se queden enamorados de esta literatura tan fascinante que Bueno, tenemos? yo te digo que en el momento actual, yo desde el año 2019 entré al retiro, sin embargo, sigo con actividades asociadas, ¿no? A la Universidad de Concordia, ¿no? Yo Mm. pienso que dos elementos para mí son como clave del trabajo entre profesores y alumnados, ¿no? El primero es el diálogo y el segundo es la interacción. El diálogo en la manera en que tenemos de alguna manera como que se presentan problemas, dificultades y mutuamente logramos hacer como una especie de consenso para que los estudiantes aprendan desde los centros universitarios después cómo poder funcionar dentro de la vida real, ¿no? Eso por un lado. El otro elemento para mí muy importante, por ejemplo, en todas las conferencias que yo organicé al interior de la universidad, les encargaba a mis estudiantes, o sea, yo elaboraba como una especie de plan de trabajo y daba tareas específicas para que ellos se encargaran de recibir a los conferenciantes, las conferenciantes, los artistas, las artistas, ¿no? Y luego después ocuparse al interior también, colaborar, leer textos de los escritores que venían a clase, ¿no? Y poder justamente después discutir entre ellos, ¿no? Pero todo eso requiere gran esfuerzo, paciencia, pues, y determinación a comunicar los contenidos de la literatura, ¿no? Para apreciar tanto las voces como los estilos de los autores, la cultura variadísima de las naciones. Yo cada que hacía una conferencia, al final siempre invitaba a los músicos, ¿no? Artistas que venían a cantar o a tocar instrumentos y a mostrar de alguna manera nuestras perspectivas polivalentes, ¿no? Entonces, estos intercambios también fueron posibles porque quería que la comunidad, tanto inglesa como francófona, leyeran sus obras y discutieran abiertamente con los estudiantes, ¿no? De esta manera se rompía pues el prejuicio de que los artistas por un lado son seres de otro planeta, ¿no? Y Claro. muchos de ellos pues han seguido en contacto, adquieren los libros, ¿no? De las personas que vienen a la sala de clase, ¿no? Y varias de las publicaciones
Por ejemplo, yo hice un congreso grande con el consulado de Uruguay y en el libro que publiqué de la antología de los trabajos que se habían presentado, hice una parte muy especial de agradecimiento a mis estudiantes, ¿no? Porque quería iniciarlos, ¿no? Al trabajo también de organización. O sea, el estudio de la literatura no solamente implica, ¿no? El texto como tal, implica la persona que ha hecho la obra, ¿no? Si muy bien se la puede conocer de manera directa, y después también implica pues como una especie de desarrollo especial de los propios estudiantes, ¿no? Algunos de mis estudiantes, por ejemplo, ahora escriben. Acaba uno de ellos de traerme una de su libro de cuentos, ¿no? Y me da muchísima alegría porque esta transmisión es lo que va a significar justamente, ¿no?, este eslabón de continuidad para las nuevas generaciones, ¿no? Precioso, precioso. Pues Ladi, qué maravilla, de verdad, todo el trabajo que has hecho. Muchísimas felicidades por tu trayectoria y por todo el impacto que has tenido en todas estas comunidades. Gracias por llevar el español a una región tan remota como es Canadá, aunque para Canadá la región remota ha de ser Chile, ¿verdad? Entonces todo es cuestión de perspectiva, ¿verdad? De verdad que muchísimas gracias y será un placer poderte abrazar pronto en persona. Y bueno, estaremos ahí en el mes de octubre, encantadísimos de estar en la comunidad canadiense. Muchas gracias, Adriana Pacheco. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Una vez más, muchísimas gracias a Ladi Rojas por haber aceptado esta invitación. Muchas gracias a Antolina Ortiz y a Ángel Mota por haberla hecho posible. Nos vemos muy pronto en Canadá y compartiremos muchísimas voces de escritoras y promotores literarios que están trabajando desde allá. Nosotros somos Hablemos Escritoras, transmitimos desde Austin, Texas, y nos da muchísimo gusto atravesar las fronteras de todo el mundo. Como siempre, muchísimas gracias a nuestro equipo tras bambalinas, en administración, en edición de audio, en masterización de música, nuestra imagen y página web y todos nuestros colaboradores. Se despide de ustedes, Adriana Pacheco.